Hola para todos, estoy aquí haciendo el video para explicar el tema de grupo funcional carbonilo. Recordemos que el grupo funcional carbonilo se ve en diferentes compuestos como las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, los aldehídos, los cloruros de acilo y las amidas. Entonces, inicialmente este video voy a explicar las cetonas y los aldehídos y ya en los próximos videos estaré hablando de cada uno de los grupos que contienen este grupo carbonilo. Entonces los compuestos carbonílicos son importantes debido a que son compuestos muy abundantes en la naturaleza e industria química. Son utilizados como disolventes principalmente y también forman parte de tejidos, saborizantes, plásticos y medicamentos. Dentro de los compuestos carbonílicos también se incluyen las proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, los cuales constituyen plantas y animales. Entonces voy a enfocarme aquí en aldehídos y cetonas. Entonces, ¿qué son los aldehídos y las cetonas? Son grupos carbonílicos, pero que se diferencian en la terminación de cada uno. Las cetonas siempre están presentes con este grupo carbonilo y ellas a su alrededor están unidas a dos carbones, que es lo que vemos aquí. Este es el grupo carbonilo y siempre va a estar unida a dos carbones. Diferente del grupo aldehído, que este es el grupo acarbonilo del aldehído, pero el aldehído siempre está pegado a un hidrógeno. Entonces aquí vemos el grupo aldehído y aquí vemos el grupo cetónico que siempre tiene dos carbonos unidos, es decir, la cetona siempre va a ser parte de la cadena, no siendo nunca un carbono inicial ni el carbono final de la cadena, sino en la parte interna de la cadena. Diferente del aldehído, pues como termina en hidrógeno, siempre va a estar tanto en el carbono 1 o en el carbono final de la cadena. Bueno, el formaldehído y la acetona hacen parte de los grupos carbonílicos más simples dentro de este grupo funcional. Entonces el formaldehído singularmente, o bueno, principalmente, perdón, se realiza o se sintetiza, se obtiene mediante el metanol con un catalizador y pues altas temperaturas. Lo mismo aquí el propanol a través de alcoholes se obtiene el formaldehído y la acetona. Aquí las cetonas y los aldehídos son similares en sus estructuras, pero tienen propiedades parecidas. En la mayoría de los casos, los aldehídos son mucho más reactivos que las cetonas. Entonces aquí voy a empezar a hablar de la nomenclatura IUPAC, que es el que se le asigna a las cetonas. Entonces, pues siempre vamos a seguir contando la cadena más larga, a buscar los grupos sustituyentes o los grupos alquilos que tienen la cadena, como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Lo único que vamos a sustituir es la terminación O del alcano por ONA, que me indica que es una cetona. Por ejemplo, aquí tenemos una 2-butanona, tenemos que indicar en dónde se encuentra el grupo carbonilo de la cetona, en este caso está en el carbono número 2, tiene 4 carbonos, esto me dice que es una but, significa que es 4, y ona me está indicando que es una cetona, siempre terminamos en ona. Aquí ya sería una pentanona porque tiene 5 carbonos, en el carbono 2 y en el carbono 4 hay 2 metiles, por eso aquí es con 2,4, perdón, aquí es 2,4 dimetil, 3 pentanona, hay que indicar nuevamente dónde se encuentra el grupo carbonilo de esa cetona. Aquí tenemos en cuenta este anillo aromático o este anillo de benceno como el fenil, eso ya lo vimos también en unos videos anteriores. Entonces, al parecer,
La cetona no se ve unida, pero recuerden que aquí hay un carbono, entonces por eso sigue siendo una cetona que está en medio de dos carbonos. Entonces en el carbono 1 hay un metil que es este, y la cadena es una cadena de 3 carbonos, por eso es un prop indicando en dónde está el carbono número, el grupo carbonilo que está en el carbono número 1. 1 fenil, 1 propanona. Para los anillos indicamos el grupo cetónico acá, el carbonilo. Este es un carbono. Recordemos que cada uno de los vértices es un carbono. Entonces esta es la acetona que está unida por un carbono y aquí otro carbono. Por eso lo identificamos como una acetona. Entonces, como ya lo hemos visto, en el carbono número 3 hay un metil, 3 metil, ciclo, penta porque son 5 vértices, ona. ¿Y por qué? Es una cetona. Aquí ya diferenciamos un ciclo alcano de un ciclo alqueno porque tiene este doble enlace. Entonces indicamos en dónde está el doble enlace, que es en el carbono número 2, y el ciclo hexen porque es un ciclo alqueno, y ona porque es una acetona que está en el carbono número 1. Diferente de las cadenas, aquí en los ciclos no indicamos en dónde está el grupo carbonilo porque se asume, como es un grupo principal, es un grupo funcional principal, pues siempre va a estar en el carbono número 1, en el carbono número 1, en el carbono número 1. Entonces ya se intuye que si no lo nombramos acá, en la cadena, la posición de este grupo, pues obviamente sabemos que este va a estar en el carbono número 1. Aquí cuando se presentan otros grupos funcionales en la cadena, que tenemos el hidroxilo, entonces recuerden la prioridad de los grupos funcionales, entonces esto no sería un alcohol, sino sería una cetona. Entonces indicamos que en el carbono 4 hay un hidroxi, en el 4 hay un metil, recordemos que siempre vamos por orden alfabético. 2, indicamos dónde está el grupo carbonilo de la acetona, que es en el carbono número 2, penta porque es de 5 carbonos, y iona pues porque es una cetona. Ahora vamos con la nomenclatura de los aldehídos. Entonces recuerden que los aldehídos se identifican por tener, ya el grupo no está como las cetonas en medio de dos carbonos, sino que siempre ustedes van a ver este grupo que está acá. Acá. Entonces esos son los aldehídos diferentes de las cetonas. ¿Y por qué están siempre al principio de la cadena o al final de la cadena? Debido a su hidrógeno, debido al hidrógeno que tienen. Entonces, por eso ustedes pueden ver acá que siempre se le asigna el carbono número 1. Es donde se empieza a contar la cadena. Posteriormente, pues van a encontrar los otros grupos funcionales, los otros grupos sustituyentes. Entonces, por ejemplo, acá es, como la hemos dicho, pues lo nombramos de acuerdo a la cadena más larga también, miramos dónde están los sustituyentes y reemplazamos la O por el grupo al, que me indica que es un aldehído. Entonces aquí tenemos que en el carbono número 4 hay un bromo, en el carbono número 3 hay un metil y la cadena es de 7, por eso se dice hept y nal, heptanal. Al me indica el nombre de un aldehído, me indica que en esa cadena hay un aldehído y por ende, pues este representa un aldehído. Acá 3-hidroxibutanal, nuevamente en el carbono 3 hay un hidroxi, y but porque tiene 4 carbonos, y al, pues porque es un aldehído. Recordemos que aquí también la prioridad es más, en este caso es más importante el aldehído que el hidroxilo, por eso no es un alcohol, sino es un aldehído. Aquí este es etanal porque tiene 2 carbonos,
que es un etil, pero es un etano, pero recuerden que sustituimos el O por el al. Entonces sería etanal. Ya cuando estos aldehídos están en unos ciclos, los vamos a nombrar como carbaldehídos en vez de al. Este CHO, que también se escucha como CHO, lo podemos leer como CHO, es el aldehído, que es C doble enlace O, y aquí tenemos el hidrógeno. Entonces, esto me indica lo mismo que esto. Entonces, ustedes pueden ver en algunas literaturas, en algunas estructuras, que en vez de esta estructura o en vez de este diagrama lo representamos como CHO. Pero ese CHO también me indica que es un aldehído. Entonces, no puede estar así o puede estar así para que pues no nos confundamos. Obviamente, como es el grupo funcional principal, también va a ser el carbono número 1. Carbono número 1 y aquí el carbono número 1. Entonces, se dice que es un ciclo hexano porque tiene 6 vértices carbaldehído. Recuerden que el carbaldehído únicamente lo utilizamos cuando son unidades largas o cuando hay anillos. Más que todo y casi siempre se utiliza es cuando hay anillos. Entonces, ciclo hexano carbaldehído, aquí es 2 hidroxi, en el carbono 2 hay un hidroxi. Ciclo pentano, porque es un ciclo de 5 vértices, carbaldehído. Recuerden que podemos poner el 1, pero pues ya se asume que en la posición 1 está el grupo aldehído y entonces lo podemos también obviar. Aquí sería, esta estructura es importante porque indicamos un alqueno, un doble enlace, un aldehído en este caso insaturado. Entonces 2 indicamos en dónde está el doble enlace, pentén, ya no es pentanal, sino pentenal, porque es un alqueno, porque estamos indicando el doble enlace que está presente en este aldehído. Al, porque pues es un aldehído. 2, pentenal. Pent, porque es de 5. Aquí nuevamente miramos la prioridad de los grupos funcionales. Cuando hay otros grupos funcionales más importantes en la estructura, por ejemplo, los ácidos, el éster, la amida, miren los aldehídos donde están y miren las cetonas donde están. Y aquí el alcohol, por eso los ejemplos anteriores en donde teníamos hidroxi, la prioridad siempre iba a ser cetona y iba a ser el aldehído. Por eso siempre lo nombrábamos como aldehído cetona y no como un alcohol. Cuando hay otros más importantes que estos dos, sea el aldehído o la cetona, designamos a la cetona como oxo y designamos al aldehído como un formilo. Entonces, aquí vemos que hay un CHO, que significa que es un aldehído, y tenemos este grupo que es una cetona. Entonces, tenemos que nombrarla como un aldehído, porque es un aldehído. No es una cetona, sino es un aldehído. Aldehído. ¿Listo? Por este grupo, que es más importante que la cetona. Entonces, en el carbono número 1, 2, 3, 4 y 5, 4 y 5, en el carbono número 3 encontramos una acetona, pero como la acetona es menos importante que el aldehído, entonces vamos a indicarlo como un oxo. Entonces sería 3-oxo, pen porque es de 5, al porque ya el grupo funcional más importante de esta estructura será el aldehído, por eso se termina con al. Aquí, por ejemplo, tenemos un aldehído y tenemos un ácido carboxílico, que este es el próximo video que va a explicar de ácidos carboxílicos. Entonces, el ácido siempre es más importante que todos. Entonces, para este caso, se va a llamar ácido 2, porque en el carbono número 2 hay un formil, ya lo llamamos, es como un sustituyente, como yo lo expliqué acá.
benzoico. Benzoico porque es un ácido, benzoico es por el anillo. Únicamente en este momento quiero que entiendan que utilizamos la denominación formil para indicar el aldehído. ¿Listo? Ya más adelante vamos a entender por qué ácido y por qué oico. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos este grupo y este grupo. Este es un ácido, una acetona y un aldehído. En este caso, tenemos este ácido que es mucho más importante que el aldehído de la acetona. Entonces sería un ácido, aquí ponemos 3,4-dioxobutanoico. Sería en el carbono número 1, 2, 3, 4. 3,4 dioxo, aquí lo tomamos como dos cetonas, por eso es oxo butanoico. También podríamos decir que en el 3 hay un oxo 4-formil butanoico. Como lo puedan también entender mejor, los dos nombres son igual de válidos. Repito, en el carbono 3 hay una acetona y en el carbono 4 también lo podemos tomar como un aldehído. Entonces sería ácido 3-oxo 4-formil. No, entonces sería al revés, esto por orden alfabético. Entonces sería ácido 4-formil 3-oxo butanoico. Bueno, ¿por qué son tan importantes los aldehídos y las cetonas? Principalmente en la industria en la industria química se utilizan las cetonas y los aldehídos como disolventes, como sustancias iniciales de partida para la síntesis de otros productos. Son muy importantes. A pesar de que el formaldehído suele encontrarse en solución como formol, utilizado para preservar nuestras mol biológicas, la mayoría de los 4 millones de toneladas que se producen al año de este formol se utilizan para la obtención de baquelita, que son estas resinas, este plástico, por así decirlo. Este plástico es la baquelita, es un plástico un poco más fino, por así decirlo, que es el que ustedes pueden ver en los computadores, en las cámaras fotográficas. Esa es la baquelita que se produce a partir del formaldehído. Estas son las resinas de formol y estos pegamentos que son realizados mediante urea formaldehído. En sí, a través de los aldehídos se realizan muchísimos productos poliméricos, es decir, cadenas o plásticos, por así decirlo, cadenas de carbonos muy largas. Otra importancia industrial, por ejemplo, para el esaldehído, que se utiliza principalmente como industria de partida en la manufactura de ácido acético, polímeros, pinturas, lacas y medicamentos. En el caso de la acetona es la acetona comercial más importante, con una producción anual aproximada de 3 millones de toneladas. La acetona y la 2-butanona disuelven una amplia variedad de sustancias orgánicas que tienen puntos de ebullición apropiados para que sean fáciles de distilar y su toxicidad sea más baja. Muchas cetonas se utilizan como saborizantes, aditivos en los alimentos y precursores en medicamentos y otros productos. La piretrina, aislada a partir de las flores de pelitre, se extraen comercialmente para utilizarla como un insecticida natural. Pero esta piretrina, que se utiliza ya sea de una forma natural o sintética, puede ser muy tóxica y producir vómitos, náuseas o alergias graves. Aquí se ve estructuralmente algunos compuestos muy importantes en donde se ven los aldehídos y las cetonas, compuestos que utilizamos en el día a día.
Por ejemplo, la mantequilla, que se utiliza en comidas, aquí vemos que eso es un grupo aldehído. La vainillina, que se utiliza en comidas, en perfumes, aquí vemos que está presente que un aldehído. El pistacho, que se utiliza para uno de ellos es la producción de helados, pero ahorita ya se utiliza para comer así, lo podemos encontrar en cualquier supermercado, en las chocolatinas también ya los están poniendo. El pistacho está compuesto de que esto es una cetona. La canela, que se utiliza para hacer dulces, en comidas, en alcoholes, bueno, en bebidas, se, es un aldehído. Aquí el alcanfor que se utiliza para inhalar o para también espantar algunos insectos, está compuesto por una acetona. Este es el grupo carbonilo, aquí está el carbono, aquí está el carbono y acá hay otro carbono. Entonces es una acetona. La piretrina es un olor floral, es algo que se extrae, es un compuesto que se extrae de una planta y se utiliza para hacer para insecticida. Y entonces aquí podemos ver un aldehído. El carbona, que es como un tipo de menta, se utiliza para hacer dulces, para crema de dientes y vemos que es una cetona. Y aquí, que es una musquiaroma, es como un aroma almizclado que se utiliza también como para perfumes. Y entonces aquí vemos la cetona. Y así como ustedes ven acá, hay muchísimos más utilidades en las que se ven las cetonas y los aldehídos, por eso su gran importancia. Entonces aquí, ya finalizando, les dejo estos ejercicios para que por favor los hagan, los miren, los analicen junto con estos. Entonces aquí en esta parte tienen que indicar los nombres, ya sea del aldehído o la acetona, que ustedes vean, que ustedes reconozcan. Por ejemplo, esto es un aldehído, esto es una cetona, esto es un aldehído, pero hay que tener en cuenta este doble enlace, ¿no? Aquí ya tienen que realizar las estructuras correspondientes para cada uno de los nombres. Entonces, muchísimas gracias por su atención.